¿Qué tal, amigas y amigos? Una semana más estamos en este canal Televisión y con Más Salud. Hoy tenemos un programa muy cargadito de contenidos. Contaremos con dos magníficas mujeres médicos en este programa. Con una hablaremos de los antiinflamatorios y de sus riesgos. Y con la otra hablaremos de la fibrilación auricular, quizás el tipo de arritmia más frecuente. Además, les ofreceremos un reportaje para explicarles qué es un electromiograma. Es una prueba para determinar cómo fluye la corriente nerviosa a través, precisamente, de nuestros nervios. Y de esta forma determinar la importancia de enfermedades como, por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano o la valoración de una raíz nerviosa si tenemos una hernia discal lumbar o una hernia discal cervical. Y terminaremos nuestro programa ofreciéndoles una sabrosa receta casera de ketchup. ¿Comenzamos? Belén, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a este programa con Más Salud. A vosotros, Pedro. Para hablarnos de una de las arritmias quizás la más frecuente, la fibrilación auricular. Exactamente. Pero ¿qué te parece si le explicamos un poquito a los telespectadores en qué consiste un ritmo cardíaco normal? Pues mira, tenemos en la parte izquierda de la imagen la representación de lo que es un corazón normal, representado en la parte superior el marcapasos fisiológico, el nódulo sinusal del que parten todos los estímulos de forma ordenada y coordinada a todas las partes del corazón para generar una contracción muscular eficaz y que la sangre sea bombeada de forma adecuada al resto del organismo. Pero ¿qué ocurre cuando hay una arritmia cardíaca tipo fibrilación auricular, que es de lo que vamos a hablar hoy? Pues que aparte de ese marcapasos fisiológico tenemos otros focos distintos localizados pues en ambas aurículas y que van a generar también impulsos cardíacos simultáneamente, de manera que ya la coordinación que hablábamos anteriormente por ese sistema eléctrico normal se va a ver alterada, va a generar una contracción muy poco eficaz, de manera que ya la sangre pues no va a ser enviada al resto del organismo de forma correcta como debería suceder. En el caso de un corazón normal, digamos que esa contracción del músculo cardíaco hace que estruje la sangre y que la expulse fuera del corazón como una bomba, pero en el caso de la fibrilación auricular lo que ocurre es que es como si estuviese vibrando todo ese corazón y por tanto no hay una contracción adecuada, que luego vamos a ver qué síntomas va a producir. Para que los telespectadores también puedan entender qué ocurre en un corazón normal y en un corazón con fibrilación auricular, pues hemos hecho un símil de tirar una piedra en el agua. En el lado izquierdo vamos a ver ese corazón normal, como vimos antes. Tiramos una sola piedra. Exactamente, la piedra haría de marcapasos fisiológico de un corazón normal que cae en el agua, que genera una onda que se va diseminando, se va repartiendo por toda la superficie e incluso por todo el volumen del agua. Esto sería un corazón normal. Sin embargo, si vemos en la parte más cercana a mí, vemos como varias piedras van cayendo simultáneamente en esa misma superficie del agua, generando varias ondas y pues cierto caos en ese agua, que es lo que ocurre exactamente pues en un corazón con una fibrilación auricular. Pues ahora vamos a ver cómo se pueden ver estas dos imágenes en un electrocardiograma, que es la prueba habitual que nosotros les pedimos a los pacientes, bien en el centro de salud, bien en el hospital, para valorar qué tipo de ritmo del corazón tiene en ese momento. En la izquierda volvemos a ver un corazón normal. Exactamente, y aquí vemos pues cómo están representados los distintos latidos del corazón mediante estas rayas verticales. Incluso podemos oír cómo cada ruido viene representando cada uno de estos latidos, y la distancia entre uno y otro latido pues es la misma, de manera que también en la parte superior de la imagen pues podemos ver que constantemente está representando pues ese ritmo regular, esa frecuencia cardíaca, 79, 80, 81 latidos
un corazón absolutamente normal y que si sacáramos pues el registro en papel veríamos lo mismo, y es, como dices, pues una de las pruebas estándar que utilizamos los clínicos para detectar pues estos trastornos del ritmo. Pues en el vídeo que vamos a ver más cerca de ti, en el de la derecha, vamos a ver un electrocardiograma de una fibrilación auricular para poderlo comparar con este que es normal. ¿Nos lo explicas un poco? Exactamente, aquí ya vemos cómo cada latido cardíaco pues es distinto, la distancia entre un complejo y otro pues no es la misma que podíamos ver en el electrocardiograma de la parte izquierda. Incluso vemos que el ritmo de base está alterado y hablamos pues de este registro anómalo que nos recuerda pues a ese caos que se está produciendo en el corazón, y aquí pues ya la frecuencia cardíaca pues incluso puede ser alta o baja dependiendo de los casos. Este ritmo del corazón que produce un corazón caótico que vibra, ¿qué síntomas puede producir? Pues puede producir muchísimos síntomas. A veces van a ser bien percibidos por el paciente y va a ser motivo de consulta de atención primaria o del hospital, y en otros casos pues hay que indagar un poquito más en la historia de este trastorno del ritmo cardíaco. Uno de los síntomas más frecuentes, las palpitaciones, esto es que el propio paciente va a notar el pulso, el latido cardíaco, que esto no necesariamente va a venir acompañado de que sea una frecuencia cardíaca elevada, simplemente se nota el pulso y lo suele referir de una forma desagradable, incluso que le puede llegar a despertar por la noche. Otro síntoma relativamente frecuente son los mareos. Estamos hablando de que ese ritmo, ese caos que se produce en el corazón y que va a generar esa contracción tan poco eficaz, va a hacer que poca sangre pueda llegar al cerebro, y esto pues el paciente lo puede recibir o percibir como un abotargamiento, incluso mareo, y poder perder la conciencia. Sí, como un vaído. Como un vaído. La sensación de falta de aire, incluso pues que se encuentran más cansados de lo habitual, podría estar traduciendo de que en algún momento o de forma permanente pues hay un trastorno del ritmo cardíaco. Dolor de pecho es otro de los síntomas característicos y que tenemos que repasar en esta sección. Si el ritmo que se genera pues está propiciando que no se bombee bien la sangre, también puede sufrir la propia circulación del corazón, y esto pues se traduciría como un episodio de dolor torácico, y muchas veces también pues puede despertar a los pacientes en la noche. ¿Qué hace que un corazón que esté latiendo normal se convierta después de buenas a primeras en un corazón con una fibrilación auricular y que esté funcionando mal? Pues las causas pueden ser muchísimas. Podríamos hacer un repaso y destacar sobre todo pues que hay circunstancias como el estrés, las bebidas energéticas, café, té y otras bebidas que se han venido utilizando mucho. Hay que preguntar por ello. La hipertensión arterial es otra de las grandes enfermedades que puede esconder o puede acompañar a una fibrilación auricular, y otras causas también, otras enfermedades del corazón, incluso enfermedades pulmonares, pueden generar pues estos trastornos del ritmo cardíaco. Y también se está viendo que a medida que vamos teniendo también mucha más edad, pues hay también mayor riesgo de que ese corazón esté funcionando peor y pueda debutar con una fibrilación auricular. Sin duda, la edad, y en mayores de 75 años, sobre todo pues a partir de estas edades, y a medida que se incrementa la misma, pues se ven más casos de fibrilación auricular, y también en las personas mayores. Y hablabais en la sección anterior de los antiinflamatorios, no esteroideos, de los AINES, pues también el consumo de ellos puede desequilibrar un poquito pues un trastorno como la hipertensión arterial y desencadenar pues un trastorno del ritmo cardíaco como la fibrilación. Cuando hablamos de fibrilación auricular, aunque tú nos ponías antes este ritmo, ¿hay un solo tipo de fibrilación auricular? No, hay varios tipos de fibrilación auricular, y por centrarnos pues sobre todo en dos: fibrilación auricular paroxística, la que aparece de forma puntual y que puede desaparecer en más o menos tiempo, y otra que podemos decir que viene a quedarse y que es una fibrilación auricular permanente o perenne, y que de forma constante en el tiempo pues podríamos detectarla, entre otros, por un electrocardiograma.
¿Por qué debería preocuparnos una fibrilación auricular? Nos debería preocupar porque este ritmo anómalo, esta contracción ineficaz, mal bombeo de la sangre, pues va a propiciar o puede propiciar que se formen coágulos dentro del corazón y que se bombeen al resto de la circulación y puedan llegar, como tenemos aquí en la imagen, pues un trombo a la circulación cerebral, impactar en una zona de esta circulación y producir lo que decimos un ictus o una trombosis arterial, pero también estos trombos, por la propia función de bomba del corazón, pues se pueden desplazar a otras partes del cuerpo y generar complicaciones trombóticas en una pierna o en otra zona del cuerpo. ¿Qué tratamiento tienen los pacientes con una fibrilación auricular? Pues sobre todo tratamientos farmacológicos, encaminados por un lado pues al control de la frecuencia cardíaca en aquellos casos en que esté el número de pulsaciones por minuto incrementado y produzca sintomatología en el paciente, y también cuando esta pueda ser demasiado baja, y por otro lado pues para prevenir estas complicaciones que pueden ser graves e incluso mortales, una trombosis cerebral o una trombosis a otro nivel. Para terminar, ¿qué consejos les puede dar a los pacientes pues, que padecen fibrilación auricular y aquellos que no lo padecen, que puedan evitar debutar con una fibrilación auricular? Pues como hablamos siempre en este programa, Pedro, pues cuidarnos pues es evitar situaciones de estrés, no fumar o fumar lo menos posible, evitar pues alcohol, café en exceso, té, bebidas energéticas, una dieta cardiosaludable y hacer actividad física en la medida de nuestras posibilidades, pues nos pueden ayudar a prevenir pues este y otros problemas de salud. Belén, muchísimas gracias. Yo creo que hemos arrojado una buena luz sobre lo que es esta arritmia para que los telespectadores puedan entenderla. Ojalá. Muchas gracias. Bueno, y nosotros les dejamos ya con el siguiente reportaje en el que, con la ayuda del neurólogo Raúl Amela, vamos a explicarles lo que es un electromiograma. Un electromiograma es una prueba de función neurológica o una prueba neurofisiológica que realizan tanto los neurólogos como los neurofisiólogos. En ella vamos a estudiar el sistema neuromuscular desde su origen en la raíz nerviosa, en la salida de la médula espinal, a lo largo de todo el trayecto del nervio periférico, en la unión neuromuscular o incluso a nivel del músculo para descartar patologías inflamatorias. Un electromiograma está indicado para el estudio de la función neuromuscular. Vamos a estudiar desde su origen en la salida de la médula espinal, la raíz nerviosa, típicamente en procesos como las hernias discales. Estudiamos también el nervio periférico, fundamentalmente en procesos metabólicos, sospecha de patología compresiva, la enfermedad del túnel carpiano, el canal cubital o enfermedades como la diabetes. También en la unión neuromuscular, en enfermedades neurológicas como la miastenia gravis, y a nivel del músculo, sobre todo en enfermedades inflamatorias o infecciosas como las miositis o polimiositis. En principio, por ser una técnica relativamente poco invasiva, en la cual la primera parte, que consiste en un neurograma, solo funcionamos con estímulos eléctricos, lo importante es que la piel sobre la que aplicamos el estímulo esté limpia, seca, no haya ninguna crema ni heridas superficiales. La segunda parte, que consiste en la inserción de una aguja, es importante también que la piel esté limpia y por ser una aguja muy fina con un electrodo dentro, en principio no hace falta estar en ayunas ni hay ningún problema por medicación asociada como antiagregantes o anticoagulantes. Bueno, como hemos dicho antes, el electromiograma consta de dos partes. Una primera parte en la cual se realiza lo que se llama un electroneurograma. En ella, por medio de un estímulo eléctrico aplicado por un dispositivo de esponjillas o metálico y recogido por unos electrodos típicamente autoadhesivos o de anillo, vamos a analizar el estímulo eléctrico para ver lo que es el nervio periférico. En casos necesarios, fundamentalmente en sospecha de patología de las raíces o patología muscular, lo que vamos a realizar es un estudio de aguja, insertando una aguja en el vientre muscular y analizando el funcionamiento del mismo para ver patología denervativa en el origen del nervio o bien para ver patología muscular en sospechas de enfermedades del propio músculo. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook,
en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Muchísimas gracias a nuestro compañero Raúl Amela, neurólogo, por ayudarnos a entender un poquito más qué es un electromiograma. Y ya se encuentra con nosotros en este plató nuestra compañera Vanessa Hernández, médico residente de Medicina Familiar y Comunitaria, con la que vamos a hablar de los antiinflamatorios. ¿Qué tal, Vanessa? Hola, Pedro. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a este espacio de salud. Muchísimas gracias a ti por venir, pero ¿nos explicas un poquito qué son los antiinflamatorios para que los telespectadores puedan entenderlo? Claro que sí. Vamos a hablar hoy de los AINES, que es un grupo de fármacos conocidos por la población, porque a todos nos debe sonar el ibuprofeno y el naproxeno, ya que son fármacos que están en nuestra casa. Pero, ¿de qué se caracterizan los AINES? ¿Por qué los tenemos en casa? Son unos fármacos encargados de ser antiinflamatorios, por tanto nos reducen la inflamación. Son analgésicos, nos ayudan a tratar el dolor, y son antipiréticos, nos ayudan a reducir la fiebre, es decir, a bajar esa temperatura. Sin embargo, no debemos olvidar que también presentan otras propiedades, que es el ser antiplaquetarios y a su vez también pueden ser antirreumáticos, de ahí que participen en enfermedades tanto que pueden ser agudas como crónicas. Por ellos los usamos tanto para cefaleas como para problemas dentales o alteraciones menstruales relacionadas con el dolor, o a problemas reumáticos que ya serían enfermedades mucho más crónicas. La verdad que si vamos a una farmacia y también en muchas casas hay muchísima variedad, como tú dices. De hecho, como podemos ver en la imagen que tenemos nosotros en nuestra tele aquí, pues la variedad que hay es enorme y básicamente hay dos grupos, ¿no? Exacto, cuando vamos a la farmacia, igual si preguntamos por un antiinflamatorio, es un arsenal tremendo de fármacos que podemos encontrar, pero a grandes rasgos los podemos dividir en dos grupos con pequeñas particularidades entre ellas. Tenemos los inhibidores no selectivos de la COX-1, donde entraría el ibuprofeno y el naproxeno, que suelen ser más conocidos en los hogares, y por otro lado tendríamos los inhibidores selectivos de la COX-2, que ya entraría ahí los COXIF, como el Rolecoxif. Sí, esos son unos últimos que han aparecido más en los últimos años, más recientes en el mercado. Más novedosos. Más novedosos. Un aspecto muy importante que queremos tratar en este programa son los efectos secundarios de estas sustancias, de los antiinflamatorios no esteroideos, y volvemos a repetir la palabra AINES, porque es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces nos pasamos, por decirlo de alguna forma, en la dosis y las cantidades que tomamos de estos medicamentos. Nos pasamos, y es un término que creo que deberíamos tener cada vez más asimilado, porque muchas veces cuando van al médico, personas que tienen determinadas patologías, les decimos, procuren no tomar AINES. ¿Qué son? Siempre tenemos que tener en cuenta que dentro de ellos está el ibuprofeno y el naproxeno. Todos los AINES producen daño a nivel gastrointestinal. Sin embargo, unos en mayor medida que otros, de ahí que podamos ver como menos gastrolesivos el ibuprofeno, el diclofenaco y la aspirina, y como más daño a nivel gastrointestinal ya pasaríamos al naproxeno, el meloxicam. Tenemos que recordar que el daño que se produce a nivel gastrointestinal es independiente de la vía de administración. Si no vale eso de que me pinchen para no tener un daño en el estómago, ya sea pinchado, intravenoso o bien por vía oral, se produce un daño a nivel gastrointestinal. Por eso hay que intentar tomarlo la menos dosis posible y en el menor tiempo posible. Exactamente. Otra característica que hay que tener en cuenta de estos medicamentos es que cuando hablamos de gastrolesivo, más o menos gastrolesivo, nos referimos en concreto al estómago, porque también puede producir daño en el intestino, y este daño en el intestino no es disminuido porque tomemos pastillas como el omeprazol o similares. Exactamente. El ibuprofeno, por ejemplo, muchas veces lo pautamos y no es necesario tampoco que vaya acompañado de un omeprazol. Como tú bien has dicho, depende de la dosis que estemos usando y del tiempo que estemos usando este fármaco. Pero además de otros factores también, ¿no? Exactamente. Encontramos diferentes factores que nos hacen tener un mayor riesgo o menor a padecer un daño a nivel gastrointestinal. Dentro de ellos tenemos la edad, por ejemplo, el haber padecido ya un problema a nivel intestinal como una úlcera, el estar tomando otros fármacos como pueden ser antiplaquetarios, podemos estar tomando también inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que son antidepresivos, o bien corticoides. Esos son factores que hacen que tengamos más riesgo de que nuestro estómago quede lesionado por los antiinflamatorios. Exactamente, y esas lesiones van desde problemas gastrointestinales tan varios hasta las úlceras con sus perforaciones y hemorragias, que son muchas veces motivos de acudir a urgencias. Efectivamente.
Hay un riesgo, y por eso hemos puesto esta imagen que las personas habitualmente, nuestros telespectadores, no conocen, que son los riesgos cardiovasculares de los antiinflamatorios. Y es un riesgo que es importantísimo porque está detrás de muchas veces unas cifras de tensiones elevadas, con el riesgo que eso conlleva, que todos sabemos que unas cifras de tensiones elevadas o una hipertensión no bien controlada nos va a llevar a un mayor riesgo de padecer un evento coronario o un accidente cerebrovascular, lo que conocemos todos como un ictus. Efectivamente, y aquí además también hay moléculas que pueden producir mayor o menor riesgo. Además, ha sido una diapositiva que está hecha con los 3 fármacos principales en los que tenemos hechos estudios, es decir, son los que podemos pautar con una seguridad, en la que encontramos el naproxeno y el ibuprofeno con un riesgo bajo y moderado a nivel cardiovascular y el diclofenaco con un mayor riesgo. Pero incluso hay aspectos de los efectos secundarios que no solamente pueden producirlo estos fármacos, como los gastrointestinales o los riesgos cardiovasculares. Hay otros efectos que pueden producirlo. Importantísimo también a nivel renal, así como podemos encontrar afectación del sistema periférico a nivel de la circulación. Todo esto puede estar ocasionado por los AINES. ¿Por qué viene la importancia del programa este? Pues entre otras cosas para que los telespectadores puedan entender que nosotros cuando estamos pautando, cuando estamos prescribiendo un antiinflamatorio, estamos teniendo en cuenta qué enfermedades padece cada persona y qué riesgo gastrointestinal y qué riesgo cardiovascular para saber cuánto tiempo y qué dosis estamos poniendo de antiinflamatorios. Exactamente, como tú bien has dicho, también en la consulta valoramos a cada paciente, es decir, el problema que tiene por el cual le vamos a considerar que debemos mandarle un AINE y bien los problemas que ha padecido, así podemos determinar qué fármaco es el más adecuado para prescribirle a ese paciente. No a todos nos vale el mismo fármaco, ese es el riesgo que tienen muchas veces los AINES, que los podemos adquirir sin receta. Y no es lo mismo lo que le ha ido bien a mi vecina con lo que me puede ir bien a mí. Cada uno somos un individuo y hay que valorar a cada uno y saber las enfermedades que tiene para saber qué tipo de fármacos le vamos a mandar, durante qué tiempo y a qué dosis, porque es importante corregir los efectos secundarios que puedan aparecer sobre los mismos. Pues Vanessa, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor los antiinflamatorios y que tengamos cuidado con ellos. Exactamente, que consideremos que aunque son fármacos que van, repito, sin receta, hay que tener cuidados con ellos. Vanessa, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito más estos medicamentos y que tengamos sobre todo mucho cuidado con ellos. De nuevo, gracias Pedro por invitarme a este espacio de salud. Te esperamos en otro momento. Y nosotros también queremos despedirnos de este programa de esta semana de Con Más Salud con un buen sabor de boca. Por eso queremos ofrecerles el siguiente vídeo de nuestra receta saludable, nuestra receta de ketchup casero. Les esperamos la próxima semana en este mismo programa y con más salud. En el próximo programa hablaremos sobre la uretritis, inflamación o infección de una parte del sistema urinario. Conoceremos las técnicas utilizadas para la eliminación de tatuajes y charlaremos sobre el colon irritable.